tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos viviendo en México un clima político, un clima de debate político importante, interesante, confrontado en alguna medida, y que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con lo enviado por Felipe Calderón al Congreso mexicano, que tiene que ver con la reforma política, que plantea cuestiones como la segunda vuelta, que plantea cuestiones como la reelección, las candidaturas independientes, etcétera, etcétera, lo que hemos aquí abordado ampliamente. Tiene que ver también con un asunto que han decidido o están decidiendo el PAN y el PRD para aliarse en procesos electorales de los que va a haber en este 2010, y eso ha subido también de tono las declaraciones de unos y otros. Tiene que ver también con el foro que se organizó esta semana en el Senado de la República, donde académicos, intelectuales, gobernadores, legisladores analizaron el tema de la reforma política de Calderón y pues las otras iniciativas que también tiene el Congreso desde hace ya un buen rato. Así que hay un clima, una circunstancia de la que queremos hablar y lo que contiene ese clima esta mañana con uno de sus protagonistas. Hemos invitado a esta cabina al senador de la República por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, para platicar contigo, Manlio, de todo esto que está pasando. Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, gracias a ustedes. Déjame empezar y no darle vueltas. Felipe Calderón lanza un mensaje en estas últimas horas en donde habla incluso de estafa. Felipe Calderón plantea que quienes se oponen a la reforma política que él envió, que les envió a ustedes, están privilegiando las maquinarias partidistas por encima de los ciudadanos. Déjame oír esta parte y, si te parece, empecemos esta charla por ahí. Por favor. Y también lo sé, que se opondrán a ella por muchas razones y mucha gente, pero seguramente quienes privilegian las maquinarias partidistas por encima de los ciudadanos seguirán optando por un sistema político cerrado y bajo su control. Y privilegian las maquinarias, como decíamos, y estafan. La palabra que utilizó fue estafan, pues a los ciudadanos. ¿Te sientes aludido, Manlio Fabio? No, de ninguna manera. Yo creo que es un exceso discursivo por parte del presidente Calderón, lamentable. Y lamentable porque, pues obviamente no nada más en su calidad de presidente de la República, sino también con la experiencia de haber sido presidente del Partido Acción Nacional, coordinador parlamentario, que conoce perfectamente bien cuáles son las rutas legislativas a las que se ha acogido al enviar una iniciativa de reformas constitucionales como la que tenemos ya en nuestro poder en el Senado, y que el Senado responsablemente lo primero que llevó a cabo pues fue un seminario al que invitó al mayor número de inteligencias, al mundo académico, al mundo intelectual, a que opinase al respecto, no nada más de la iniciativa del presidente Calderón, sino de lo que pensaban ellos que debería tener una verdadera reforma política, y se expresaron con toda libertad. Mira, Carmen, yo he vivido personalmente la elaboración pues de algunas reformas políticas. Tuve el privilegio en 1977 de participar en diferentes ocasiones, siendo muy joven, en las oficinas directamente de don Jesús Reyes Heroles, en donde estaba José Luis Lamadrid, y estaban una serie de personajes sumamente interesantes trabajando alrededor de cómo construir la pluralidad en este país, después de una elección como la de 1976, en la que José López Portillo salió como candidato presidencial a una gira triunfal por 6 meses sin tener un candidato de la oposición, pero 6 meses se paseó, y cuando llegó y tomó posesión, como podría haberlo hecho un buen monarca, pues hubo una voz prístina, inteligente, como la de Jesús Reyes Heroles, que dijo: esto no puede seguir así, tenemos que abrir México a la pluralidad. ¿Te acuerdas el único candidato que participó en esa elección? Fue el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa, pero el Partido Comunista no existía. No estaba ni registrado. No, podríamos decir que era clandestino, un clandestinaje muy peculiar en México, porque todos los días lo saludábamos, lo veíamos en diferentes lugares, pero bueno, ese era el México de 1976, se hizo una reforma política que alentó la pluralidad y aparecieron los diputados plurinominales. ¿Y te acuerdas que se registró el Partido Comunista y el Partido Demócrata, que era la Unión Nacional Sinarquista? Bajo la idea de lo que resiste apoya. Así es, pero se platicó, y se platicó mucho,
con intelectuales académicos, partidos políticos en ese momento, tanto el registrado, los registrados que no habían registrado candidato, como también otras fuerzas más, y de ahí surgió una iniciativa que llegó al Congreso, un Congreso muy especial porque estaba en manos del PRI en ese momento y transitó todo, pero se consultó. También participé en la elaboración de una iniciativa en 1990 cuando, pues después de una elección tan accidentada como la del 88, en la que el gobierno hacía las elecciones y que había terminado mal, pues teníamos que buscar de qué manera se creaban los órganos independientes que elaborasen o llevasen a cabo las elecciones de ahí en adelante, adicionalmente de otros puntos que diesen surgimiento a la credencial para votar con fotografía, un Tribunal Federal Electoral que calificase las elecciones, a diferencia del colegio electoral que existía en aquellas épocas, y todas esas cosas que tú y cualquiera conoce ya. Pero se platicó con todos los partidos políticos y se pactó, incluso hubo mesas en la Secretaría de Gobernación a la que acudieron, pues creo que hasta Felipe Calderón en aquel momento, y acudió Diego Fernández de Ceballos, y acudió Porfirio Muñoz Ledo, acudió Jorge Alcocer, recuerdo a tantos que estuvieron en esas mesas trabajando alrededor de una iniciativa que consensase en buena parte lo que era el interés. Bueno, hoy al presidente Felipe Calderón y a sus colaboradores, pues se les ocurrió, decidieron hacer una iniciativa sin antes pactarla con las fuerzas políticas. No quiere decir que tenga nada de ilegal, no, es tan legal como la pactada. Pero entonces vive otro procedimiento, la discusión tendrá que ser en el Congreso, y el Congreso tendrá que invitar a todos aquellos que querían ser escuchados para que opinen al respecto de esta y de otras iniciativas, y eso es lo que se inició. No reconocerlo de esa manera me parece una equivocación mayúscula. O sea, lo que no te gusta de la reforma de Calderón es que no preguntó antes. A lo mejor lo hizo de manera económica, pero no llevó a cabo. Pues empezaron a platicarla con algunos. ¿Qué te parecen las candidaturas independientes? Me podrían decir. Pues algunos de sus colaboradores, el secretario de Gobernación, asesores. Eso se entiende que así fue, pues si no, imagínate. Pero deben de haber platicado. ¿Cómo la ves con las candidaturas independientes? A lo mejor, y yo pude haber respondido, pues me parecen muy buenas, porque al final de cuentas ya están en la Constitución. Pero ni tan siquiera necesita modificación constitucional. Ya lo único que hace falta es que hagamos las reformas a la ley secundaria. Ese es un punto. Yo, en lo personal, soy a alguien que le gustan los sistemas puros, como el sistema de partidos políticos que no admite candidaturas independientes, pero como político y como un analista político en este país, descubro la pertinencia de que acotemos ese tema. Ese ya no debe ser de debate. Hagámoslas, las candidaturas independientes, si ya están en la Constitución, pues celebremosla en la ley secundaria. Veamos de qué manera vamos a requisitarlas. ¿Para qué? Para que la competencia sea ordenada. A lo mejor también pudieron haber preguntado, oye, ¿y la iniciativa preferente? Esta que se le llena la boca a algunos hablando de ella, pues me gusta mucho. ¿A ti te gusta? Pues es que ya la voté, Carmen. La voté y está... el poder del Congreso. ¿Pero cómo? Pero si esta ya la votamos. De la ley para la reforma del Estado, que discutimos hace 2 años y que concluimos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se elaboró una iniciativa que verdaderamente busca equilibrar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de tal suerte que surgió y se votó en el Senado y está en calidad de minuta en Cámara de Diputados la iniciativa preferente para el presidente de la República, a cambio de que el presidente ceda el veto de bolsillo. ¿Por qué? Porque ese veto de bolsillo es el que le permite al presidente congelar los decretos del legislativo, como también el legislativo puede congelar, por no haber iniciativa preferente, las iniciativas del Ejecutivo. Eso es lo que no los hace dialogar. Entonces está más completa la que surgió de la ley para la reforma del Estado, y que ya nada más necesita decirle a sus diputados del PAN que la voten en la Cámara de Diputados. Nos hubiésemos ahorrado este tema de la iniciativa. Creo que preguntando se equivoca uno menos. Déjame, Mario Fabio, regresar después de la pausa.
Los teléfonos de noticias MBS 5166